Bienvenidos fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo, bienvenidos a esta segunda clase del curso gratis en fotografía digital. En la clase pasada estuvimos revisando un poco de historia de la fotografía, comparaciones entre la fotografía más clásica versus la fotografía más contemporánea, cómo la fotografía fue un poquito masificándose hacia las personas. Dejamos algunos ejercicios que voy a responder a continuación. Ok, la primera pregunta es ¿qué es la fotografía? Y la fotografía entonces es una captura que nos permite entrar en el mundo del fotógrafo y cómo éste ve la realidad a la que ha sido capturada. También puede ser un medio de expresión y hay muchas definiciones que pueden estar dentro de esto mismo que estoy comentando. A nosotros en específico en la clase anterior me centré especialmente en esos puntos, así que cualquier respuesta que esté relacionada a esto está buena. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los antecesores de la fotografía? Los antecesores de la fotografía son la pintura y también el dibujo. Así que si respondieron estas dos, está buena su respuesta. La tercera es, ¿cuál es el aparato que tenemos hoy en día para capturar fotografías en cualquier momento? Y esta la dije en una sola frase y no respondí, así que el aparato que tenemos para capturar fotografías en cualquier momento es nuestro celular o nuestro smartphone. ¿Por qué la fotografía hace 70 años no era practicada por muchas personas? Y como les comenté, era debido a lo caro que resultaba practicar la fotografía, estudiarla y también imprimirlas y verlas y seguir como todo este proceso. Ahora es mucho más barato, entonces por eso hace 70 años no era practicada por muchas personas la fotografía. ¿A qué nos pueden ayudar las herramientas como Photoshop o Lightroom? Estas dos herramientas nos ayudan a eliminar detalles. En la clase pasada me fui un poquito exagerado con que nos permitían eliminar los detalles de nuestras fotografías y así hacer que fueran mucho mejores. Así que si respondieron estas preguntas bien, están por buen camino. Si es que tuvieron algunas malas, no se preocupen. La idea de esto es que vayan aprendiendo sobre el camino. Respecto al ejercicio que les dejé en la clase anterior, recibí 4 proyectos que eran de Tania Baeza, de Mari Darky, de Julio Tercero y de Antelma Rodríguez. Si dije algún nombre mal, por favor discúlpenme, pero es que estoy leyéndolos y la verdad es que estoy súper contento de estos primeros ejercicios que pudieron hacer. Muchos de ellos tienen una calidad fotográfica súper buena y les voy a ir comentando a cada uno a través de Google Fotos o a través de YouTube qué cosas podemos ir mejorando y los aspectos que me parecieron buenos. Pero en general, muchas gracias por hacer sus ejercicios, por mandarlos y por estar atentos, comentando y participando. Lo importante de este primer ejercicio era darnos cuenta que si uno, por ejemplo, yo soy pésimo dibujando, entonces si yo que tengo pésimos dotes para poder dibujar, no tengo ni la textura, ni las formas, ni los colores disponibles para poder representar gráficamente eso que quiero ver o a lo que le quiero tomar fotografías. Y lo otro es la sensación de realidad. La fotografía lo que me brinda es una sensación de realidad, entonces yo puedo apreciar mucho mejor lo que son tamaños, lo que tiene que ver con las texturas, como les decía, el volumen de los objetos y también las condiciones de luz que hay dentro de ese entorno al cual yo le tomé una fotografía. Así que esa era como la finalidad y si escribieron en realidad las diferencias entre su dibujo y la fotografía, la idea es que pudieran llegar a una conclusión más o menos parecida. También tuvimos comentarios a través del video que estaban bastante acertados, así que y capaz que sin hacer la actividad, pero lo interesante era eso, poder entretenerse dibujando y después haciendo la fotografía del objeto que se les pedía. Ahora sí, vamos a la materia de esta segunda clase. Ahora, iniciando esta clase vamos a aprender sobre la palabra fotografía, desde dónde viene, que lo vamos a relacionar también con un concepto de antes, y vamos a estar hablando sobre las características de la fotografía, pero relacionado con el elemento fundamental. Entonces, fotografía viene de la palabra foto, que es luz, y grafía, que es dibujar. Entonces la palabra compuesta significaría dibujar con la luz o dibujar a través de la luz. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que en la fotografía la luz es el elemento fundamental para que nosotros podamos tener la fotografía. Si no hay luz, nosotros vamos a ver que nuestras fotografías no se van a poder lograr de la mejor manera posible que teníamos pensado incluso. Y también vamos a ver cómo la luz afecta a muchos elementos que están dentro de la fotografía. Entonces, elemento fundamental de la fotografía, la luz.
Vamos a encontrar entonces que dentro de este elemento principal, la luz tiene ciertas características, y las características de la luz son muchas. De hecho, si los buscan a través de Google van a encontrar que tiene frecuencia, que tiene velocidad, que tiene diferentes características, pero las que nos interesan a nosotros como fotógrafos son aquellas que nos van a ayudar a hacer o lograr mejores fotografías. Entonces, dentro de estas características están la reflexión, la refracción y el traslucir, que en realidad en fotografía nunca los llamamos así y los preferimos llamar el rebote, traslucir y también apuntar. Estas son tres características fundamentales de la luz, que vamos a poder rebotarla. Por lo tanto, si yo tengo una fuente de luz, puedo hacer que esa luz rebote en un objeto y ilumine a mi sujeto de mejor manera. Ya vamos a estar entrando más en detalle sobre esto. O yo puedo hacer que, por ejemplo, si una luz es muy fuerte, la puedo suavizar a través de un material y esta luz pasa traslúcida, pasa a través de este material y pasa mucho más suave, como es este caso con esta luz que tengo acá. Y también la puedo apuntar. La luz se puede hacer más difusa mientras más grande es desde donde proviene la luz, o se puede hacer más fuerte si es más chico desde el origen de esta luz. Estos tres puntos los vamos a utilizar para cualquier iluminación. Cada vez que vamos a iluminar objetos o sujetos vamos a tener en cuenta estas tres características, porque van a permitir que nuestras fotografías sean mejores, van a permitir que tengamos a nuestra disposición estos elementos y que sepamos ocuparlos de la mejor manera posible. Antes de entrar en detalle en esto que les acabo de comentar sobre las características de la luz, quiero que sepan que existen dos tipos de luz principalmente y que las he clasificado de esta manera porque es mucho más fácil de aprender. Entonces yo distingo la luz natural, la que proviene directamente desde el sol, y tengo la luz artificial, que sería toda aquella que no proviene del sol. Entonces, bajo esta distinción nosotros vamos a reconocer dos tipos de luz. Pero la luz natural puede ser fuerte o puede ser difusa, y dentro de estas dos encontramos el día soleado, que nosotros tenemos la luz muy fuerte sobre nuestras cabezas y se notan todos los contornos. Por ejemplo, si yo tuviera esta luz que tengo acá más fuerte, esta parte de mi cara se vería completamente negra. Y la luz es más difusa, o sea que es más suave en aquellos días nublados. Entonces, cuando hay un día nublado, se pueden hacer fotografías con sombras mucho menos pronunciadas. Se pueden ver facciones mucho más suaves en las caras de las personas y en los sujetos y en los objetos a los que les tomemos fotografías. Entonces, tener clara esta distinción de primero la luz natural, entonces que puede ser fuerte o puede ser más difusa. Y pasamos entonces al otro lado, al otro plano, que son la luz artificial, y que esta se puede encontrar de muchísimas formas. Tenemos luces LED, tenemos luces fluorescentes, tenemos luces a través de tubos, tenemos las bombillas estas que eran antiguas. Hay diferentes tipos de luces dentro de la luz artificial, pero que sin embargo estas también tienen una condición y que se parecen también a la luz natural de alguna forma. Entonces tenemos luces frías y luces cálidas. Las luces frías son aquellas que obviamente producen frío, entonces son los colores más azules, y las luces cálidas son aquellas que son más parecidas al color naranjo. Entonces, cuando ya podemos hacer esta distinción entre los tipos de luces, vamos a ver para qué nos sirven cada tipo de luz y vamos a ver cómo se aplican a los objetos o sujetos. Entonces, haciendo esta distinción entre luz natural y luz artificial, vamos a encontrar que cada una tiene cierta utilidad y que muchas veces depende en nuestras fotografías de conocer estas iluminaciones. Y existen ciertas herramientas que nos permiten simular las luces que son más fuertes, o sea que dejan las sombras más marcadas, o aquellas que hacen que sea más difusa, como en este caso, que se me alcanza a ver la cara más iluminada, pero acá no se me va a un negro completo. Entonces, estas luces se relacionan con herramientas y el fotógrafo utiliza ciertas herramientas para iluminar sus sujetos o sus objetos.
Y entre estos encontramos diferentes herramientas, como por ejemplo los reflectores, que son estas especies de mallita que nos permite cambiar entre colores plateado, dorado, blanco y también el negro. Esto básicamente lo que hace un reflector es darnos todas las condiciones para poder jugar con la luz. Y estas condiciones son los que veíamos anteriormente, que era la reflexión, la refracción, y que yo les hablaba que en términos más simples era rebotar la luz, o sea, que llegue por ejemplo a mi palma y desde mi palma que vuelva hacia atrás. También está traslucir, que era pasar a través de un material y que se suavice. Y también estaba apuntar la luz, que casi todos los implementos que se ocupan en fotografía cumplen con estas características. Después tenemos el flash, que viene a ser una fuente de luz que lanza de manera muy potente a través del flash un destello, y este destello de luz nos permite iluminar por ciertas fracciones de segundo. Entonces los parámetros del flash están hechos y medidos a través de fracciones de segundo, que ya lo vamos a ver en el curso un poquito más avanzado, en el intermedio. Y también tenemos aquellas herramientas que nos permiten apuntar esa luz, como son el Octobox, el Softbox. Además de apuntarlos, estos dos nos permiten suavizar la luz que sale desde el interior. Y también tenemos los atriles, que es súper importante, que nos permiten manejar la altura de estas herramientas y ver si es que la luz sale desde más arriba, desde más abajo, si es que ilumino mi objeto desde abajo, desde arriba, a la altura de los ojos. En este caso, por ejemplo, mi luz está desde arriba, acá pueden ver que mi mano se pone blanca, entonces desde acá proviene la luz. Y otra forma de ver desde dónde viene la luz es a través de mis ojos. Entonces acá se dan cuenta que la luz viene desde acá arriba y que me está apuntando a este lado de la cara. En este caso me gustaría enfatizar mucho que, si bien ya saben ciertas herramientas que nos van a servir para iluminar, no piensen que estas herramientas siempre van a ser necesarias para lograr buenas fotografías. Al contrario, yo los invito a que revisen. Vamos a ver ahora una página en la cual un fotógrafo francés logró hacer fotografías de retratos con resultados increíbles, con una caja de un sándwich con una caja de un sándwich del McDonald's y una linterna. Logró capturar fotografías increíbles de personas en la calle, y esto se expuso incluso en una galería. Entonces, importante saber que si sabemos controlar nuestro equipo o sabemos las ventajas y las limitaciones que tiene nuestro equipo, no va a ser necesario que compremos tanto equipo, tantas herramientas. Muchas veces uno compra cosas en fotografía que no utiliza. Entonces los llamo a que primero piensen bien en un equipo que sea portable, que les permita llevarlo a cualquier lugar, que las cosas que compren las vayan ocupando, porque muchas veces uno compra un lente que es muy caro y no lo ocupa porque ya está acostumbrado a otro tipo de lentes, y esto va pasando con las diferentes herramientas. Entonces, ir pensando, tratar de probar. Muchas veces hay formas de hacer estas mismas herramientas de manera mucho más barata, para que no gasten todo su presupuesto inicial en herramientas. Yo lo encuentro terrible que gasten todo el presupuesto que tienen al iniciar en la fotografía en herramientas. Es mucho mejor a veces conocer un poco más sobre estas herramientas, si realmente van a ser útiles, y luego hacer la compra de una manera mucho más calmada. También quiero que sepan que en el curso intermedio vamos a estar revisando ciertas formas de hacer estas herramientas de una manera mucho más simple, con elementos incluso que pueden encontrar en sus casas y que van a servir para los primeros acercamientos a este mundo de la fotografía. Vamos a seguir entonces revisando ahora lo que son los planos fotográficos. ¿Qué son los planos fotográficos? En general, los planos son convenciones. Estas convenciones son como acuerdos entre los artistas, fotógrafos, audiovisuales, directores de cine, que nos sirven para comenzar a capturar fotografías haciendo énfasis en ciertos detalles de los sujetos o de los objetos a los que estamos fotografiando. Tenemos, por ejemplo, el primerísimo primer plano, el plano corto, plano medio, gran plano general, y diferentes tipos de planos que vamos a ir revisando ahora, y que les voy a ir contando un poco para qué sirve cada uno, en qué situaciones los podemos ocupar
Y la idea es que tomen estos planos y puedan hacer un ejercicio en el que vayan recreando cada uno. No sé en realidad si es que en sus casas va a ser posible por la cuarentena y por todo lo que está pasando, pero lo ideal sería que una vez que puedan hacerlo, que tengan a algún familiar, alguna persona que les ayude, que puedan hacer estos planos, porque les van a servir para comenzar a identificarlos. Y la idea sería que tomen estas fotos y luego le coloquen, los impriman de alguna manera y les puedan colocar, los puedan ir identificando y dejar esto visible para que se puedan acordar cuál es el primer plano, cuál es el primerísimo primer plano, cuál es el plano general. Entonces vamos a la explicación. Vamos a partir desde el más general, que es el gran plano general, y que siempre se confunde mucho con el plano general, pero la diferencia es que el gran plano general aporta más información sobre el entorno más que sobre el personaje. Entonces en el gran plano general vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos un personaje en la selva, que tenemos un personaje en medio de la ciudad, pero siempre este personaje se ve muy pequeñito en escala a lo que se está mostrando. En cambio, en el plano general podemos ver al personaje también en este ambiente, sumergido en esta característica, más que nada, que es su entorno, pero que lo vamos a ver no tan diminuto ya, sino que un poquito más cerca. Esa es la diferencia entre el gran plano general, que nos describe un espacio, nos da características al personaje, o al sujeto, al modelo, al objeto el que estamos fotografiando, y el plano general se centra más en el personaje, en la acción que va a llevar a cabo el personaje. Bueno, les estoy hablando desde la fotografía y el cine en general para que se vayan guiando un poquito. Después vamos al plano entero, que nos describe en general a la persona. El plano entero vamos a ver que se ocupa mucho para las fotografías de licenciaturas, las fotografías obteniendo diplomas, las fotografías de quinceañeras, que igual en México se hace mucho. Estos planos enteros nos permiten fijarnos en los detalles, en la vestimenta de la persona, pero verla en general. O sea, no voy a estar centrado en un aspecto, sino que me voy a fijar en todo el look general que se ve de esa persona. Después del plano entero ya pasamos al plano americano. El plano americano fue inventado por los estadounidenses, los directores estadounidenses que grababan los western. Estos western eran películas sobre el antiguo oeste donde llevaban pistolas, ¿cierto? Entonces los vaqueros, como llevaban las pistolas, no se podían ver en cámara porque antes se utilizaba otro plano. Entonces se inventó el plano americano pensando en que la persona lleva estas dos pistolas en su especie de cinturón que ocupaban en estas películas de western, y entonces se toman desde un poquito más arriba de la rodilla y nos permiten ver al personaje. Este plano se ocupa muchísimo en diferentes películas, en series. Es uno de los preferidos de ciertos directores de cine que pueden buscar, y nos sirve para describir acciones del personaje desde una mirada mucho más enfatizada a las expresiones del rostro y del cuerpo, pero desde el torso hacia arriba. El plano medio largo es justo a la cintura. El plano medio es desde esta parte hacia arriba y nos sirve para enfatizar mucho más el rostro de la persona, pero también conversaciones. En el cine sobre todo se utiliza el plano medio y el plano medio corto para enfatizar ciertas emociones que van a tener los personajes sin sobrepasarse a un punto en el que ya la emoción es lo más importante en esa escena. Después pasamos al primer plano, en donde ahora sí que las emociones cobran real sentido y en el que vemos solo la parte, las facciones de la cara de la persona. Por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe, sé que el ejemplo es un poco chistoso, pero en La Rosa de Guadalupe se enfatiza mucho con primer planos los cambios de sentimientos o las reacciones que tienen los personajes. Entonces los primer planos se utilizan para eso, y los primerísimos primer plano, a mi parecer, destacan ciertas facciones que son importantes en los personajes, como por ejemplo, si me hicieran un primerísimo primer plano, si me acerco, se vería por ejemplo mi
mi bigote acá, mis lentes y mi nariz, que son como facciones que resaltan en mi cara. Entonces el primer plano siempre para enfatizar cierta facción que nos llame la atención del modelo, del personaje que estamos fotografiando, filmando, y después nos vamos al plano detalle. El plano detalle enfatiza una acción o una característica en específico. Entonces, siempre se arma confusión entre primer plano, que es a un personaje, y el plano detalle, que no necesariamente es al personaje, es a cierta parte en específico del personaje. Entonces, podemos ver en este ejemplo que el personaje lleva un maletín, entonces se le hace un acercamiento a que ese personaje está llevando en su mano un maletín. Entonces ahora podemos hacer ejercicios, muchos ejercicios en realidad, irnos a la serie que más nos gusta e identificar cuáles son los planos nombrándolos. Por ejemplo, plano americano, ahora saltó a plano medio, primer plano, plano detalle, y así van saltando siempre. Cualquier película, cualquier serie que ustedes puedan ver, va saltando entre estos diferentes planos. Lo interesante de los planos es que nos permiten combinarlos, entonces ir jugando con estas percepciones que tenemos de nuestros sujetos. Y la idea es que ustedes puedan capturar cada uno de estos que aparecen en este recuadro y que los puedan imprimir y ojalá ponerles cada uno a cuál corresponde. De esta manera van a tener y dejarlo pegado en algún lugar que puedan ver siempre para poder ir acordándose cuál es el primer plano, cuál es el plano detalle, plano medio, ir un poco jugando a hacer este reconocimiento de estos diferentes planos. Bueno, además de los planos que les acabo de nombrar y que ojalá que hayan podido anotar o dibujarlos, tenemos ángulos. Y estos ángulos se relacionan con la cámara, desde donde está viendo nuestra cámara. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tome mi celular y me tome una fotografía a la altura de los ojos que lo haga desde abajo, por ejemplo, como está la cámara ahora, que está mirando desde abajo hacia arriba. Y estas posturas de la cámara tienen nombres. Entonces nosotros podemos asignar a cierta posición de la cámara un nombre. En este caso nosotros vamos a revisar el normal, que es a la altura de los ojos, si es que están con una persona. Si es que están con animales, lo mismo, la altura de los ojos va a determinar el ángulo de su cámara. Entonces este a la altura de los ojos sería un ángulo normal. Después tenemos el contrapicado, que es desde abajo, como está mi cámara ahora, es un ángulo contrapicado. Y desde arriba, si tuviera la cámara arriba de mi cabeza apuntando hacia acá, entonces yo tendría un ángulo picado. Y también tenemos ángulos extremos. Por ejemplo, si yo tengo mi celular, vamos a ocupar esto como ejemplo. Si yo tengo mi celular y le tomo una fotografía justo desde la parte de arriba, yo tendría un ángulo cenital. Entonces, cuando está justo arriba del objeto o del sujeto, yo hablo de un ángulo cenital. Y si es que hago una fotografía justo desde abajo hacia arriba, justo desde abajo del objeto o del sujeto, estoy hablando de un ángulo nadir. También vamos a estar viendo ejemplos mejor en pantalla para que puedan verlo. Entonces, los planos serían los siguientes. Desde arriba hacia abajo, desde arriba completamente, partiríamos con el ángulo cenital. Después pasamos al ángulo picado, luego al ángulo normal. Luego pasamos al contrapicado y por último al nadir, que es completamente desde abajo. Con esto y combinado con los planos, nos van a permitir crear fotografías de diferentes formas. Vamos a saber cómo empezar a tomar estas fotografías. Pero también vamos a asociar estos ángulos a ciertos conceptos. Entonces, el ángulo cenital, por ejemplo, se ocupa mucho para describir un cierto lugar. Por ejemplo, las capturas de dron, a través del dron, son muchas veces desde un ángulo cenital, completamente hacia abajo desde un lugar, y nos permiten saber información de un sitio en específico.
Después tenemos el ángulo picado, que es desde arriba hacia abajo y que casi siempre significa una disminución del personaje. Lo hacen ver más pequeño, lo hacen ver más débil, lo hacen ver un poquito inferior a lo que se está viendo. Después tenemos el ángulo normal, que describe tal cual o trata de describir tal cual al personaje que estamos viendo. El contrapicado, a diferencia del picado, le entrega cierta altura al personaje, o sea, lo está tratando de elevar, le está tratando de dar una característica un poco más grande, está tratando de enaltecerlo. Muchas veces cuando se le toman, por ejemplo, fotografías a los presidentes, a las personas importantes de la política, por ejemplo, también a los jugadores de fútbol, se trata de utilizar este ángulo contrapicado. Porque, por ejemplo, si pensamos en un futbolista, por ejemplo, Alexis Sánchez, por ejemplo, siempre las fotografías que vamos a encontrar están tomadas levemente desde abajo para enaltecerlo, para hacer que su figura se vea un poco más alta. Y después tenemos el ángulo nadir, que es muy raramente utilizado, pero que produce un efecto similar al cenital, pero que no nos entrega tanta información. En Breaking Bad, no sé si es que la han visto, esta serie de norteamericana sobre Walter White, que es un químico que comienza en el narcotráfico. El director de fotografía utiliza mucho planos subjetivos, que ya vamos a empezar a ver qué son, pero que utiliza este tipo de ángulos. El ángulo nadir se utiliza en algunas tomas de Breaking Bad. Si encuentro alguna escena se las puedo dejar acá en la descripción, pero no estoy seguro si es que la pueda encontrar o va a estar apareciendo en pantalla. Bueno, mezclando los planos y los ángulos ya tenemos muchas posibles fotografías que podemos hacer. Vamos a poder hacer fotografías en detalle a los objetos, vamos a poder tomarlas desde el ángulo cenital, picado, normal, contrapicado, nadir. Vamos a ocupar todos los tipos de ángulos posibles para tomar la mayor cantidad posible de fotografías a nuestros sujetos, a los objetos que tengamos en nuestras casas. La idea es que sean creativos, pero que a la vez siempre recuerden que las fotos tienen un objetivo, comunican algo. Entonces, como comunican algo, centrémonos siempre en ese mensaje, que es lo que queremos transmitir con la fotografía. Y también vamos a empezar a utilizar estos tipos de ángulos, este tipo de planos, para cada una de las siguientes clases. Entonces los invito a que puedan hacer la mayor cantidad de fotografías posibles a todos los objetos que encuentren. Mientras más practiquen, mucho mejores se van a empezar a volver en la fotografía. Si tienen cámaras más profesionales, traten de utilizar en estos primeros ejercicios el modo automático, que es la A con una rayita verde. Muchas veces tiene una rayita verde y la cámara ya va a empezar a manejar ciertos parámetros de manera automática, pero ustedes van a empezar a ver este tipo de ejercicio, estos planos en los objetos y en las fotografías que van capturando. Llegamos entonces al final de esta segunda clase del curso gratis de fotografía, y el reto, el desafío o el ejercicio que tenemos esta semana es capturar cada uno de los planos que tenemos y que les he nombrado, desde el gran plano general al plano detalle. Luego imprimirlo si es que es posible, o a través de nuestro computador nombrar cada uno de esos planos reconociéndolos. Y puede ser con cualquier ángulo, así que la idea es que tengan libertad creativa, que me puedan hacer llegar sus ejercicios para que yo pueda revisarlos y que podamos empezar a conversar de sus fotografías, sobre los objetivos que van teniendo en estos proyectos. Y también que cualquier cosa me puedan escribir al correo que está acá abajo, que es antoniovenegasfotografia@gmail.com. De verdad espero que la clase de hoy día les haya servido y nos vemos en la próxima clase. Chao.